Cohen es un socialista, de modo que eso permea su concepto de la justicia, ¿verdad? Y afecta su concepto de la justicia de la siguiente manera. Él defiende la idea, que defiende la tradición socialista, de que la igualdad es una característica definitoria de la justicia. La igualdad no es una característica concomitante, una cosa que a veces se da y otras veces no se da en situaciones de justicia. Es una característica definitoria, ¿verdad? Si no hay igualdad, no hay justicia, ¿verdad? Eso es la tradición socialista. Entonces él, vamos a ubicar eso un poquito, para que eso se entienda, para que luego el debate se entienda mejor. Hay afirmaciones de igualdad en toda la tradición capitalista, ¿verdad? De modo que el capitalismo clásico afirmó la igualdad del ciudadano frente a los privilegios de la aristocracia, ¿ah? Y negó que los privilegios de la aristocracia tuvieran fundamentación alguna y mucha menos la fundamentación que en el sistema feudal se ofrecía, ¿verdad? Aún permaneciendo dentro de ese capitalismo clásico, se pueden atacar consistentemente las desigualdades que surgen del racismo, por ejemplo, y de otros discrímenes sociales, porque no hay nada dentro del capitalismo que ayude, del capitalismo clásico, que ayude a afirmar el racismo. Es cierto que se puede decir que el capitalismo utiliza el racismo económicamente, pero no se le puede justificar teóricamente desde el capitalismo, sino que esa es una circunstancia histórica. De modo que el capitalismo clásico te puede servir para afirmar la igualdad ciudadana, y al afirmar la igualdad ciudadana, negar el discrimen por cierto discrimen de clase social, especialmente contra la élite cuyo poder ha desaparecido. Y te puede servir dentro del capitalismo clásico. Tú puedes negar las desigualdades que surgen del discrimen racial y de otro tipo de discrimen como ese. El capitalismo, el liberalismo de izquierda, ¿verdad? Que lo estamos representando hoy en la figura de John Rawls. El liberalismo de izquierda afirma también la libertad, acepta la libertad que se ha conquistado con el capitalismo clásico respecto al feudalismo. Pero entonces va más allá porque pretende ser la base teórica de un tipo de concepción del Estado, que es el Estado benefactor, y que pretende reducir unas desigualdades que el capitalismo clásico ignora, ¿verdad? El capitalismo benefactor, del Estado benefactor, quiere eliminar aquellas desigualdades que surgen de circunstancias sociales que colocan en desventaja competitiva a grandes grupos sociales. Y entonces el mejor ejemplo es un programa como Head Start, ¿verdad? Y los programas del Estado benefactor que dicen el capitalismo es un buen sistema, pero es un sistema imperfecto que produce desempleo y que produce unas desigualdades que van con el desempleo y con la mala distribución de la riqueza. Y entonces eso coloca a una parte de la población en una condición marginada, y al colocar esa parte de la población en una posición marginada, lo coloca en una desigualdad sistemática, ¿verdad? Una injusticia estructural. Y al colocarlo en esa injusticia estructural, pues crea una situación que es políticamente inestable y que resulta ser injusta,
¿verdad? Pero ¿en qué consiste la injusticia? La injusticia consiste en que el que argumenta de esa manera está señalando que el sistema es imperfecto, ¿verdad? El sistema tiene estas imperfecciones y produce estas situaciones que colocan una porción de la sociedad en desventaja. Y como esa porción de la sociedad está siendo colocada en desventaja sin que sea su culpa, sin que ellos hayan dejado de tratar de contribuir, ni de mejorarse, sino que es algo que les ha ocurrido, pues entonces la teoría liberal de izquierda puede conceptualizar eso como una injusticia, ¿verdad? Y entonces tratar de corregirlo, tratar de crear mecanismos para poner esa parte de la población en condición competitiva con la otra, ¿verdad? Y entonces a Cohen todo esto le parece muy bien, pero le parece también insuficiente, ¿verdad? Le parece insuficiente porque Cohen piensa que es, y aquí lo que tenemos que observar es el concepto de igualdad, ¿verdad? Hasta dónde se extiende el concepto de la igualdad, porque lo que he tratado de argumentar es que la igualdad no es un concepto puramente socialista, no son los socialistas los que vienen con la igualdad, ¿verdad? Sino que la igualdad es un concepto es un concepto viejísimo y que dentro del capitalismo tiene una función importante, ¿verdad? Y una función importante que la teoría liberal recoge, ¿okay? Entonces Cohen, como dentro de la tradición socialista, se siente inconforme con esa interpretación liberal, conservador y liberal de izquierda, y entonces te dice son injustas todas aquellas desigualdades que descansan sobre cosas que no sean las decisiones de las personas, ¿verdad? Si yo estoy en una desigualdad como resultado de una decisión mía, entonces esa desigualdad no es injusta. Pero toda desigualdad que resulte de una decisión, de algo que no sea mi decisión, ¿verdad? Pues es injusta. Ese planteamiento tiene un montón de ramificaciones, así que vamos a verlo con cuidado un minutito. Es decir, si cogemos la fábula de la hormiga y la cigarra, donde la hormiga es trabajadora y trabaja durante el invierno y durante la primavera y el otoño, y entonces trabaja meticulosamente, y la cigarra en cambio se dedica a cantar, y entonces llega el invierno y cuando llega el invierno la cigarra no tiene comida y la hormiga sí. La cigarra le pide comida a la hormiga, a quien se lo niega, ¿verdad? Pues en esa fábula, pues la situación de la cigarra no resulta ser, hay una desigualdad entre la cigarra y la hormiga, porque la cigarra tiene unos recursos, carece de unos recursos que la hormiga tiene, pero a los ojos de Cohen, esa no es una injusticia, no es una desigualdad injusta, ¿verdad? No es una desigualdad injusta, porque es la desigualdad que resultó de una decisión, ¿verdad? No es una desigualdad impuesta, ¿verdad? La desigualdad que surge de situaciones que no son impuestas son las que hay que combatir y las que hay que tomar como injustas, ¿verdad? Ahora, hay un caso intermedio. Tomemos la desigualdad que surge del hecho de que usted se gane la lotería y yo no, ¿verdad? Que no resulta esa desigualdad que me perjudica a mí porque yo no me gané la lotería y usted sí. Resulta de una situación que yo no me merezco, que yo no he tomado la decisión, la única decisión, a lo mejor yo jugué pero perdí, ¿verdad? Y usted jugó pero ganó, ¿verdad?
Cohen diría que esa situación tampoco es injusta, excepto que si nosotros comparamos algunos aspectos de la vida social con una lotería, entonces hay que tener mucho cuidado con transponer un concepto al otro. Porque hay gente que ve el mercado como si el mercado fuera una lotería, ¿verdad? Y entonces dicen, el que invierte en el mercado y gana, pues es como si hubiese ganado en la loto, y por lo tanto su ganancia no constituye injusticia. Y la desigualdad social que le beneficia y que deja a los demás en desventaja no constituye injusticia, porque es un ejercicio de buena suerte. ¿Ves? Es como quien apuesta. Y entonces Cohen argumentaría que no es lo mismo la loto que el mercado, y que no es la misma la loto que el mercado, porque en el mercado hay una gran cantidad de miembros de la población que están excluidas de la loto, y que los que pueden participar de ese juego son una élite, y que dentro de esa élite es que se da la buena suerte, ¿verdad? Y que entonces él cuestionaría, aunque se trata de una situación de buena suerte, él cuestionaría si esa igualdad, si esa desigualdad que resulta de eso es justa, porque hay unas situaciones que privilegian al que juega y que excluye al que no juega, y la gran mayoría de la sociedad está excluida del juego, ¿verdad? De modo que hay esa situación. Entonces, con ese concepto de la igualdad que tiene Cohen, de acuerdo con la cual hay desigualdades que son justas y desigualdades que son injustas, pero las desigualdades que son justas son solamente aquellas que resultan de mis malas decisiones, ¿verdad? Si hay chinas y guineos para repartir, y usted puede coger 6 y yo puedo coger 6 en cualquier combinación que deseemos, y yo escojo 5 chinas y un guineo, y usted escoge 6 guineos y una china, hay una diferencia y hay una desigualdad, pero no es justo que yo me queje de que usted tiene más guineos que yo, porque ese es el resultado de mi decisión. Ahora, vamos a Rawls, para que vean cómo entra este concepto de la igualdad y de la desigualdad justa e injusta que en Cohen, y cómo él la usa cuando la compara con Rawls. Rawls es otro contemporáneo, ¿verdad? Murió un poco antes, creo que en el 2002, pero no estoy seguro, pero entrado el siglo XXI. Fue profesor de Harvard por mucho tiempo, y entonces escribió un libro que se llama La teoría de la justicia, que es probablemente, sin duda alguna, el libro de teoría política más célebre en el mundo contemporáneo, y sin duda el más influyente. Y entonces Rawls está tratando de revivir la teoría del contractualismo. Recuerden la teoría del contractualismo de Hobbes, Locke, Rousseau, Kant. Él no brega con Hobbes, pero quiere seguir el patrón de la manera de pensar, la manera de argumentar de Hobbes, de Locke, Rousseau y Kant. Entonces, vamos a recordar muy brevemente esto que está pasando con el contractualismo. Los teóricos, los filósofos contractualistas estaban planteándose el problema de cómo se justifica la obligación del ciudadano de seguir la ley del Estado. ¿Cómo se puede justificar que, siendo yo libre, de pronto tenga yo que estar sometido a las leyes del Estado y pagando impuestos y haciendo todas las cosas, parándome delante de las luces rojas y esperando a las luces verdes, reduciendo en la amarilla,
¿verdad? Etcétera. ¿Cómo es posible que yo me vea sometido a semejante cosa? ¿Verdad? Pero entonces ellos construyeron algunos de ellos consideraron que estaban hablando de hechos históricos, pero muchos de ellos pensaron que estaban construyendo este experimento mental, ¿verdad? Y entonces concibieron una situación inicial en que la humanidad se encontraba sin gobierno y describían la naturaleza humana sin gobierno, ¿verdad? Y entonces creaban esta situación que provocaba el surgimiento del Estado y provocaba una situación en que los seres humanos se reúnen, ¿verdad? Estos ciudadanos que han estado viviendo sin gobierno generan una serie de dificultades y problemas que deciden que van a resolver montando un gobierno, ¿verdad? Estableciendo un gobierno. Entonces se ponen de acuerdo y establecen el gobierno. Y la naturaleza de ese gobierno es una combinación con la concepción del ser humano que se tenía, ¿verdad? Y del acuerdo a que se llega y de las circunstancias de ese acuerdo. Okay. Este tipo de teoría tradicionalmente es atacada por el marxismo. De modo que Cohen tiene una serie de objeciones. Cohen tiene una serie de objeciones a esto, pero no son las objeciones tradicionales con que bajaría el marxismo en contra del contractualismo, ¿verdad? Porque el marxismo no puede aceptar la teoría de que el Estado sea el resultado de un acuerdo por consentimiento de los ciudadanos, ¿verdad? Para el marxismo, el Estado es el resultado del surgimiento de las clases y del hecho de que una clase reúne los recursos suficientes como para imponerse sobre las otras clases y determinar cómo va a ser la distribución del excedente de producción. Y entonces, como para el marxista, el surgimiento del Estado es siempre conflictivo y es siempre el resultado de una imposición de una clase sobre el resto de la sociedad, ¿verdad? Pues no hay lugar para que haya este momento de reunión y de consentimiento en que la población decide que ellos van a gobernarse y que los términos del gobierno van a ser tales y que ellos se obligan voluntariamente a acceder a que se les gobierne si el resultado va a ser que ellos van a obtener tales beneficios, ¿verdad? Esa situación de consentimiento, el marxista cree que es antihistórica y que es una excusa teórica para justificar el dominio de una clase sobre otra y hacerla pasar mongamente porque como si fuera un acto de consentimiento, ¿verdad? Y entonces el marxismo no se deja pasar eso, pero la actitud de Cohen, como van a ver, es un poco diferente. Y entonces esto es lo que sucede. Entonces Rawls está heredando esa tradición de los contractualistas y él quiere establecer un nuevo tipo, una versión contemporánea del contrato social. Y entonces su versión contemporánea del contrato social es la siguiente, muy brevemente explicada. Asumimos que las personas tenemos que empezar con una concepción del ser humano, asumimos que las personas son egoístas moderados, ¿verdad? Que cada persona está interesada en sus propios asuntos, que yo no estoy interesado en los asuntos de ustedes, pero que evidentemente yo no puedo satisfacer todas mis necesidades por mí solito, así que va a haber un intercambio, y ese intercambio no tiene que ser hostil, bajo ningún concepto. Yo no estoy tratando de hacerle daño a nadie, yo no salgo de mi casa a tumbarle el cuello a nadie, como en el caso de Hobbes, sino que yo salgo de mi casa a vivir mi vida y funciono de una manera civilizada y armónica, relativamente armónica con ustedes, con los ocasionales conflictos que tiene toda la vida social.